doctor Alejandro Josian. Él viene de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y su tema que va a compartir con nosotros es reflexiones acerca de la comunicación interdisciplinaria requeridos para vincular aspectos sociales y tecnológicos en la cuarta revolución industrial y su importancia para América Latina. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias por escucharme y también un agradecimiento al doctor Najib que nos da la oportunidad para poner en la mesa de discusión estas cuestiones que son tan relevantes para nuestra región prácticamente, si bien es un fenómeno mundial, obviamente que también tienen impacto en términos regionales en una índole un poquito que más nos preocupa en este concierto latinoamericano, digamos, ¿no? En términos de lo que es esta presentación, yo voy a hacer una mini exposición brevemente, voy a tomar algunas pequeñas transparencias. Brevemente, no voy a hacer una raconto personal, pero es obligatorio un poco dado que tengo otras dos presentaciones con conceptos un poquito más tecnológicos, más técnicos, de sistemas difusos y de robótica industrial, que es un poco los temas de investigación que estamos desarrollando con el grupo de investigación que yo dirijo en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de la zona patagónica de la Argentina. Y yo dirijo ese proyecto y bueno, también un poquito reflexionando acerca de estas cuestiones, ¿no? Quizá no estamos endureciendo demasiado con estas ecuaciones diferenciales, matemáticas, mecánicas, que son importantísimas para el desarrollo y para poder evaluar cuáles son las performances de estos agentes robóticos y mecatrónicos que de alguna manera se han insertado de una forma prácticamente abrupta en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? Más aún todavía en los grupos de investigación, en los grupos científicos y en los grupos profesionales de la región. Entonces, bueno, la curiosidad empezó discutiendo con colegas, con decanos, con una comunicación interdisciplinaria con personas de otras áreas, ¿no es cierto?, que me enorgullece, muchos están acá presentes, y la idea, o digamos el factor central era, bueno, vamos a discutir en otros términos también, ¿no? Cuando uno escuchaba hablar, hasta inclusive a veces en la televisión, uno escuchaba hablar, no, porque mirá que viste cómo está impactando, que el desempleo, que esto, que el otro. Entonces, bueno, en el ámbito de la República Argentina empezamos con estas discusiones y después nos fuimos dando cuenta, nos fuimos percatando de que también está teniendo impactos de importancia en el orden regional. Entonces, yo lo comenté un poco con la gente de mi grupo de investigación, o sea, ¿por qué no vamos a tratar de hacer algo un poquito más interdisciplinario, pero no interdisciplinario, porque la interdisciplinaridad es algo que es interesante, que lo charlaba con el doctor, es también un poco está relacionado. Uno puede tener una cuestión, puede abordar la cuestión interdisciplinaria desde la misma disciplina. ¿Quién puede discutir que la robótica es transversal a disciplinas que se puede decir milenarias, ¿no? En descargo de algunos compañeros míos que están, digamos, que son especialistas en las duras, ¿no? Licenciados, doctores en matemática, en física, ¿no es cierto? Que a veces ellos se me han dicho, y yo a veces lo he tomado con humor, a veces lo reflexiono, nosotros somos como los colores primarios, ¿no? Es decir, el rojo, el amarillo y el azul, que a partir de ahí salen lo demás. Es decir, ¿quién puede discutir de que para poder abordar con éxito aquellas investigaciones, ya sea en términos prácticos o científicos, tecnológicos del campo de la robótica, la mecatrónica, son necesarias la matemática, la mecánica, la física? Eso es indiscutible, ¿no es cierto? Ahora, lo que también tenemos que abordar es la cuestión interdisciplinaria con otras disciplinas que no son esencialmente duras, como por ejemplo, qué pasa en los ámbitos económicos, qué pasa en los ámbitos sociales, en los ámbitos tecnológicos. Entonces, bueno, surgió un congreso que lo querían, a lo mejor algunos lo conocen, que era el Simposio de Historia de la Informática de América Latina y del Caribe. Tengan presente que, bueno, uno estaba siempre con los congresos, entre comillas, duros, ¿no? Uno va a exponer los nuevos avances que va haciendo dentro en el entorno de nuestro grupo de investigación. Entonces, acá surgió un congreso que por ahí nos puede interesar, que es la historia de la informática en América y el Caribe, y entonces enviamos un trabajo, ¿no es cierto?, en ese contexto, para poner en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Me acuerdo, un lugar central de América Latina, en Brasil, donde, digamos, primer Producto Bruto de América Latina. Entonces puede ser interesante ponerlo sobre discusión. Y fue bastante rica. A veces, no quiero decirlo mucho, pero a veces fue un poco más interesante que otros congresos donde discutíamos la mecánica lagrangiana, los modelos dinámicos, cinemáticos de los brazos robóticos, bueno, cómo puede mejorarse la performance. Entonces, bueno, en ese contexto pusimos esto, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo de las tecnologías inteligentes en el contexto de la robotización en América Latina? Y cómo puede ser que podemos analizar esa intersección que hay entre estos campos.
yo no voy a abordar mucho, sino que le quiero comentar que parte de esto fue un poco lo que yo envié al doctor Najib para abordar este trabajo, esta plenaria. El cuarto punto es el que más nos interesa, yo lo desarrollé en 4 puntos, ¿no es cierto? Y básicamente en dimensiones, que son un poco las que van a ver acá. Por eso, fíjense, acá digo que en el caso este trabajo, ¿no?, que analiza la contribución y el impacto de nuestras tecnologías inteligentes que conforman el campo de la inteligencia artificial. No podemos negar que la inteligencia artificial también ha incursionado de manera abrupta en nuestras vidas y en los desarrollos tecnológicos. Ahora, la incidencia de las tecnologías inteligentes, que son las que forman el campo de la inteligencia artificial en gran medida, fíjense que desde una vertiente lo podemos ver como robotización o automatización. Y otra incidencia que tiene son las áreas de la comercialización o del comercio y de la generación de empleo. Esto especialmente en las naciones emergentes de lo que es, disculpen, América Latina y lo que es el Caribe, ¿sí? En este sentido, este trabajo había tenido 2 vertientes interconectadas, una histórica académica y otra lo que sería tecnológica y social. Así fue como lo diseñamos, fue una propuesta que se diseñó como para poder poner en la mesa de discusión. Y entonces desarrollamos 4 ejes, ¿no?, de los cuales el último es el que justamente yo pensé en el momento que evalué la propuesta del doctor Najib para colocarla en la mesa de discusión de este debate, es el que me pareció más atinado, ¿no? Que son las tecnologías, el primero lo nombro así, digamos, como para que tengamos una idea, en el contexto de la inteligencia artificial, cuáles son las tecnologías inteligentes que a juicio del grupo de investigación más se están utilizando, como por ejemplo sistemas expertos, que si bien ya están un poco en desuso, pero se siguen utilizando, redes neuronales artificiales, tratando de emular la capacidad cognitiva de nuestro sistema límbico. También están los algoritmos de clusterización, el aprendizaje automático, los algoritmos genéticos que tratan de emular nuestra capacidad evolutiva, y así tenemos diversas, entre las cuales también la lógica difusa como una generalización de la lógica clásica bivaluada del verdadero falso 0-1. Eso está teniendo muchísimo impacto en el diseño de muchísimos elementos tecnológicos, como el sistema de frenos de un tren bala, en fin, etcétera, etcétera. Y eso, lo que empezamos a ver que eso tiene un impacto tremendo en la esfera social, tecnológica, académica y generación de empleo. Y por lo tanto en las condiciones de vida de los habitantes de América Latina. Entonces ahí es donde empezamos la discusión, ¿no es cierto? Bueno, también tiene otros campos, como por ejemplo, bueno, la robótica, cómo se originó, cómo se desarrolló, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, brevemente comento estos ejes, ¿no?, ha tenido un enorme impacto a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, si bien se venía desarrollando con anterioridad, y más aún, digamos, cuando comenzó ya, digamos, el mundo se dividió en 2, como todos sabemos, a partir de 1945, y bueno, Japón, que dijo, bueno, la perdimos acá, pero en la comercial y en la industrial nos van a tener que aguantar, y así fue, ¿no es cierto? Después seguido por países hoy como Alemania, Corea del Sur es uno de los países que más robots tienen. Creo que es una cuestión que tengamos que analizar y paradójicamente es la que menos desempleo tiene. Entonces es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, son los que más agentes robóticos tienen en términos fabriles y en entornos industriales, y son los países que menos desocupación presentan. Entonces, bueno, también dio para la discusión, bueno, también analizar un poco las tecnologías inteligentes en el campo de la ARM, quiere decir la robótica móvil. Nosotros antiguamente básicamente nuestros robots se desempeñan en lo que se llama, y se sigue siendo todavía el campo principal, sería lo que es en células de trabajo fijas, donde usted tiene un robot que está básicamente estructurado en una célula de trabajo y donde los distintos elementos que tienen que ser tratados por ese agente robótico pueden ser que se ubiquen en cintas transportadoras o que de alguna manera por guías o grúas en el entorno industrial clásico se van acercando al elemento robotizado para que los procese. Para pintar, para soldar, para ensamblar, puede ser un chasis, es un entorno fabril. Entonces, conforme fue avanzando la tecnología y los requerimientos que han tenido los entornos industriales, lo que ha sucedido es que, bueno, han tenido que, visto la necesidad de ver cómo podemos hacer para que las células robóticas dejen de estar ancladas en lugares fijos de trabajo y puedan desplazarse hacia los elementos que tienen que procesar. De ahí surge la robótica móvil, ¿no es cierto?, donde, bueno, vamos a ver un montón de... Los drones, por ejemplo, es uno de los campos que más se ha desarrollado, ¿no es cierto?, cuando ya es la robótica aeronáutica, ¿no?
Bueno, entonces un poquito se analiza eso y se analizan también, que es muy interesante, las arquitecturas que se necesitan. No quiero ahondar mucho en eso, pero bueno, las arquitecturas prácticamente reactivas, es decir, un agente robótico básicamente tiene un sistema sensorial, un sistema de actuadores, o sea, sensar para sensar el entorno de trabajo donde está. Puede ser un quirófano, puede ser un entorno fabril, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, en esos entornos el robot tiene que sensar los elementos que son importantes para poder desarrollar sus prestaciones. El sistema de actuación puede ser motores, pueden ser ruedas, donde justamente en base a la información que levanta del ambiente, actúa, se desenvuelve. Una unidad de procesamiento, que son, digamos, justamente cómo tiene que establecer el vínculo entre sensores y actuadores. Y finalmente, un conjunto de tareas que son las que tienen que realizar. Esa es básicamente una arquitectura de un robot. Y en un robot móvil, por supuesto, es importante el entorno donde se va a desarrollar. Las arquitecturas reactivas son básicamente reactivas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, a veces que si uno tuviera que salir de acá, atravesar la puerta, ir a tomar un café, lo hace prácticamente de manera reactiva. Es decir, voy, esquivo la mesa, camino, salgo por la puerta, doblo a la izquierda, no sé si tengo que ir al baño y voy hasta el baño. O sea, no tengo que establecer ninguna función cognitiva de cierta complejidad. Eso depende de la edad, porque a veces voy para el baño. A veces va para... Bueno, a mí me pasa ya que me olvido dónde dejé la llave del auto. También. Bueno, también hablan de la memoria a largo plazo, la doctora me puede corregir, y la memoria a corto plazo. Dicen que la memoria a largo plazo es la que no se pierde. Y la memoria a corto plazo es la que rápidamente se perdió. Entonces, ¿dónde dejé el auto? A ver, ¿qué fue lo que hice ayer? ¿Con quién me encontré? Esa memoria, esos circuitos cognitivos se van, por algún motivo que podrá explicarlo mejor la medicina, se degradan con mayor velocidad que los de largo plazo. Sin entrar en términos futboleros, ¿no? Pero yo siempre le digo a los alumnos, yo puedo acordarme todos los jugadores que pasó Maradona en el segundo gol contra Inglaterra, uno por uno, pero no me acuerdo dónde dejé el auto. Usted está hablando por conocimiento, está hablando por experiencia. Por experiencia. Bueno, por eso es que se da. En cambio, cuando ya uno tiene, el robot tiene que realizar alguna actividad más deliberativa, donde ya, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros, Dios no lo permita, nos dijeran acá tenemos que salir porque hay una evacuación y aquella puerta está cerrada y una salida de emergencia? Entonces uno tiene que pensar qué es lo que va a hacer. Entonces activa circuitos deliberativos. Entonces ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, dentro de las tecnologías inteligentes, tecnologías que emulan más ese comportamiento. Un sistema EPER, tecnológica, un sistema borroso, un sistema de control, una clusterización, un algoritmo genético, un aprendizaje automático. O sea que ya, entonces a ese robot generalmente tiene, por lo general, por eso es que hoy en la actualidad la robótica móvil está más desarrollada con arquitecturas de carácter híbrido. Cuando es necesario desarrollar actividades de mayor complejidad, actúa una capa de carácter deliberativo, con tecnologías inteligentes acordes con esa prestación. Cuando ya no es necesario, porque, es decir, ya, por ejemplo, evitó el obstáculo o subsanó, resolvió ese problema, se devuelve el control al paradigma llamado reactivo. Por ejemplo, una tecnología clásica del paradigma reactivo, una tecnología inteligente clásica, es la red neuronal artificial, que trata de emular nuestros circuitos neuronales. Y es un sistema llamado de caja negra, tiene un sistema de entrada, un sistema de salida y tiene después una arquitectura por capas. Obviamente, gracias a Dios, creo que no vamos a terminar reemplazando al cerebro humano, ojalá que así sea, ¿no es cierto? Porque va a llegar un momento donde, digamos, es muy difícil emular todas las conexiones neuronales que nosotros tenemos en nuestro hardware cerebral, ¿no es cierto? Pero bueno, cada vez la inteligencia artificial ha avanzado de manera más contundente. Por eso es famoso el caso cuando Kasparov pierde con la famosa Deep Blue, el campeón mundial de ajedrez de aquel momento, pierde con la computadora Deep Blue y bueno, es famoso que se va del evento donde se realizaba, se iba haciendo gestos así como que no quería. Mal perdedor, le dijeron los de IBM, porque el tipo, claro, antes le ganaba porque cuando sacaba la máquina de los caminos trillados, un campeón mundial tiene elementos como para derrotarla en ese sentido, pero cuando la máquina empezó a desarrollar capacidades más deliberativas y se la fue dotando de mayor inteligencia, con algoritmos de búsqueda y con algoritmos de inteligencia artificial más avanzados, resulta que podía evaluar posiciones ajedrecísticas con el mismo criterio y el mismo juicio que lo hacía un campeón mundial. Lo mismo pasó con el campeón de Go, pasó exactamente lo mismo. Bueno, terminado con este ejemplo tecnológico rápidamente, yo lo que le quería, fíjense acá, entonces brevemente en este esquema yo tengo la inteligencia artificial con estas tecnologías inteligentes que son las que la conforman, hay muchas más por supuesto, pero nosotros estimulamos como estas las principales. La otra dimensión importante que tenemos es la robótica industrial con los manipuladores robóticos clásicos, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos.
que yo les decía que la mayoría todavía siguen desenvolviéndose en entornos industriales en células de trabajo fijas. Y lo de la robótica móvil que son los robots móviles que se desplazan hasta limpiar tuberías, desactivar explosivos, apagado de incendios, hasta limpiar piletas, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Estos tipos de robots móviles y sobre todo en los entornos industriales para llevar elementos. Y los drones, que todos los conocemos, ¿no es cierto?, que hasta cumplen funciones sanitarias, ¿no es cierto? Ya hay muchos muy interesantes donde por ahí a lo mejor son utilizados para llevar elementos sanitarios para que un médico de la emergencia pueda actuar ante situaciones realmente comprometidas. Y este aspecto social y tecnológico que para mí los elementos más importantes: reconversión de la matriz productiva para América Latina y el Caribe, acuerdo tecnológico social, y fomentar una educación de calidad para que nuestros jóvenes estén en condiciones de afrontar estos nuevos desafíos tecnológicos que ya están presentes, no es que se nos vienen, porque esa es otra cuestión que hay que decirlo, no es que se nos vienen, ¿sí? Que ya están. Estas tres dimensiones nos permiten desarrollar los aspectos descriptivos de cada eje en base a estas tres dimensiones, en las dos, bueno, una como yo le decía, una vertiente historia académica y otra tecnología social. Pero estas cuestiones eran para darle marco a un artículo de investigación para tratar de que tenga impacto. No sé si lo logró, pues, pero digamos, era un poco esa la idea, salir un poco de la cuestión más específicamente y más dura. En este contexto, digamos, un poco presentando esta cuestión, yo quería ir como para ya describir, fíjense un poquito, dentro de la descripción de cada eje, nosotros tenemos la inteligencia artificial conformada por tecnologías inteligentes, que son las que yo les comentaba. Estas especialidades son como las que les decía, que puede haber muchas más, pero son una de las principales, que el especialista las tiene que seleccionar. Es decir, acá la cuestión es que los jóvenes aprendan, o que yo trato de decirles, miren, ustedes las técnicas las van a aprender. Cómo diseñar una red neuronal, cómo diseñar un sistema experto, lo aprenden. Son tecnologías que las tienen que estudiar, cada una tiene su particularidad. La clave va a estar en el futuro, una de las claves, va a estar cuáles son las que tenemos que utilizar para resolver determinado problema y para hacer el análisis primero y resolverla. Entonces ahí sí interviene nuestro sistema cognitivo para... Entonces, esta justamente es un poco entender de que lo que tenemos que tratar, ponernos por un juicio de valor más elevado y de que el especialista puede decir, bueno, para este problema adapta una red neuronal, porque tiene un sistema más de caja negra, donde en realidad más que interesarme cómo lo resuelve, me interesa saber cuál es el producto que va a salir, testearlo, a ver si está de acuerdo con lo que yo quiero y si no, volver a retroalimentar como un lazo cerrado y que vuelva a ingresar el input hasta llegar a un producto que tenga una tolerancia de error aceptable. Si es un sistema más de caja blanca, por ejemplo, donde yo necesito un sistema experto, es importante que los estudiantes y los especialistas digan, bueno, a ver, un sistema experto me va a colaborar, se ha utilizado muchísimo en medicina, ¿no es cierto? Donde, bueno, ante un determinado diagnóstico, por ejemplo, poder saber cuál pudo haber sido la causa de que el paciente tenga esa patología. Entonces, básicamente se basa en reglas de inferencia, tipo si paso A, paso B, si paso C, paso D. Entonces, bueno, por ejemplo, si tiene, qué sé yo, tos, si tiene fiebre, entonces probable angina de pecho. Lo que muchas veces pasó con esto es que muchas veces se pensó allá por la década del 70 de que con esto íbamos a solucionar la vida. Entonces, lo que no se terminaba de comprender es que este tipo de tecnologías son que asesoran a un especialista, o sea, lo orientan, pero no es que el médico dice, tiene angina de pecho, o tiene un embarazo ectópico, no, es decir, es una idea, es una guía que tenía. Bueno, entonces, por eso es que la inteligencia artificial había caído en desuso durante muchos años y había como que una etapa oscura se cernió sobre ella por la década del 70 y del 80, hasta que finalmente fue remontada pasados los 90 y los 2000 porque empezaron a aparecer nuevas tecnologías. La lógica difusa es una de ellas que tomó mucho impulso para poder resolver problemas. Entonces, ante un cierto problema uno puede utilizar esta tecnología de una red neuronal artificial o, por ejemplo, un sistema experto si es un razonamiento inferencial. Esa es una de las cuestiones básicas que hace que a veces nuestros estudiantes se centren mucho en la cuestión técnica, pero no pueden, es decir, la idea, como profesores tenemos que decir, no, mira, para este problema puede ser apto esta tecnología. Ese es uno de los... Bueno, lo que yo les quería, porque no tenemos mucho más tiempo, pienso yo, así que nuestro último slide, que sería un poco este sería un poquito como para darle una...
nosotros hacemos una propuesta de superación o una propuesta acá de, digamos, a nivel de conclusión y se le vuelve propuesta de superación. Por ejemplo, estas 3 dimensiones, como conclusión de esto, que son nosotros, nuestro grupo de investigación consideró estas 3 dimensiones, hay más dimensiones, no es un artículo totalmente duro, digamos, ¿no? Uno puede ampliarlo y puede discutirlo, ¿no? La inteligencia artificial está presente ya, es como el celular, decíamos, ¿no? Llegó para quedarse, o sea, no, lo tenemos ya ahora inserta y forma parte de nuestra vida en los entornos industriales, en nuestra vida cotidiana, en los entornos de la medicina, del derecho, en todos lados está presente. La robótica industrial y los aspectos de carácter social y tecnológico, que en este caso son los soportes de carácter conceptual, en particular de este trabajo, ¿no? de esta exposición. Los avances tecnológicos producidos en los campos de la inteligencia artificial y la robótica industrial, que dejan una impronta significativa en la esfera social y tecnológica. Esa es una conclusión importante, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también social, que nos estaba estudiando, nos estaba analizando en detalle. El análisis del cuarto eje es que él brinda una síntesis de los aspectos sociales y tecnológicos en presente como en futuro. Entonces, a nivel de propuesta de superación, a nosotros nos interesó hacer una propuesta, no tratando de innovar qué nuevo modelo de red neuronal va a haber o de sistema experto. La verdad que eso lo dejamos para digamos, otro campo de la creatividad, que lo está, que se sigue investigando, que hay miles de congresos en ese aspecto. Sino ver cómo podemos hacer para superarnos en términos de poder hacer un pequeño aporte para mejorar la condición y la calidad de vida de los habitantes de la región de América Latina y el Caribe. Que esa era un poco la propuesta, en este caso, de este congreso que consideramos que era apto para poder colocar este granito de arena. Entonces, bueno, después de algunos estudios, de hacer algunas analogías con otros campos y con otros colegas, dijimos, bueno, reconvertir la matriz productiva con procesos que agreguen valor a nuestros productos básicos y motoricen el crecimiento. Ya sé, algunos de ustedes me dirán, pero con eso no descubrimos nada. Es decir, en América Latina durante muchos años estuvimos vendiendo commodities y nos vendieron el producto manufacturado desde la época de la... Y así estamos. O sea, bueno, así estamos, ¿no? Quiero dejar en claro que no es una cuestión ideológica la que estoy planteando acá. Estoy convencido de esto yo, independiente o con independencia de mi matriz ideológica. ¿Sí? O sea, no es que estoy haciendo una... Yo simplemente estoy acostumbrado, por eso me acordaba cuando la doctora decía, no, voy a citar la fuente por una cuestión, no porque esté de acuerdo ni con cuestión ideológica, ni con cuestión, pero Ernesto Che Guevara decía, sean realistas, sueñen lo imposible. O sea, por eso cuando decía la doctora de los sueños, ¿no es cierto?, de crear los sueños, en este ámbito, en este contexto, también uno le parece casi imposible cuando ve los nuevos acuerdos comerciales que se están estableciendo, ¿cómo podemos hacer para reconvertir esta cuestión? Es decir, si a mí me dicen que voy a hacer un acuerdo con la Unión Europea, que es lo que estábamos discutiendo en Argentina antes de venir, donde prácticamente uno ve que es muy discutible el asunto, en términos comerciales directos estamos perdiendo, pues estamos vendiendo por menos de lo que compramos. Entonces, bueno, sí, está bien, pero eso nos va a permitir ingresar en el mercado asiático. Bueno, habría que estudiarlo, habría que verlo. Ahora, a mí me tenés que convencer que no hay intereses de por medio. Pero me tenés que convencer de que no hay intereses de por medio y que en realidad es un primer paso para después ganar mercados que nos acerquen a cuestiones que nos beneficien y que contribuyan al mejoramiento. Va a ser imposible que lo convenzan. ¿Cómo? Va a ser imposible que lo convenzan porque usted tiene suficiente inteligencia para saber que esto le están mintiendo. Pero soñamos lo imposible. Eso es verdad. Y por supuesto que yo creo y estoy convencido que todo se cae como un castillo de naipes si no hacemos esto, ¿no? Si no se promueven sistemas educativos de calidad conforme a las necesidades que tienen necesidades tecnológicas y que nuestros jóvenes se van a ver en una necesidad imperiosa de poder aplicar, bueno, los condenamos prácticamente a una desigualdad y una inequidad social mucho mayor de la que ya tenemos. En este contexto es que dijimos lo siguiente, yo rápidamente lo digo, fíjense, la propuesta de superación es muy básica, ¿sí? Con acuerdo tecnológico social para América Latina y el Caribe y una adecuación de calidad para la región, y con estas acciones, porque se promueven estas acciones, ¿son de carácter general? Y sí, después habrá que ver. Fíjense, mejorar la conectividad geográfica. Nosotros en América Latina tenemos un detalle importante. No somos muchos países. No tenemos conflictos de tipo racial, creo por lo menos, ¿no? Religiosos.
no tenemos conflicto de lengua. En Argentina tenemos un dicho, no quiero extenderme mucho, pero hay un cuento que dice que cuando Dios hizo Argentina, le dijo a los apóstoles: a esto les voy a dar los mejores cultivos, las mejores tierras, riquezas, salida por los 4 mares, esto. Dice: señora, pero usted está siendo injusto con los demás países. ¿Cómo puede ser que le dé todo? Esperá que pongo a los argentinos y equilibro la balanza. Y el mismo chiste lo escuché en México también una vez, que en Venezuela también está. ¿Cómo puede ser? Entonces, si nosotros, es decir, con la conectividad geográfica que tenemos, podemos tener muchas, esta cuestión vinculada que ya se está haciendo mucho en América Latina, pero estamos hablando en el tema de mejorar la conectividad geográfica para que las empresas mejoren sus costos logísticos, para que puedan acercarse mejor a los centros de consumo, y de esa manera lo que sí también va a hacer es que las personas puedan a lo mejor realizar una inversión. Es un detalle que habría que estudiarlo también, lo pongo sobre la mesa de discusión. Por ejemplo, las personas van a tener que redistribuir su localización, o sea, repensar su localización en términos de acercarse en mayor medida a los centros de investigación, a los centros educativos, a los centros de consumo, a las fábricas con mejores posibilidades para adquirir empleo, porque de esa manera, si bien va a ser lugares que van a necesitar mayor inversión, pero no es mayor gasto, lo que están diciendo que será mayor inversión para después tener un retorno en términos de que van a estar mejor posicionados. Agregar valor a los productos básicos, implementar nuevos formatos de enseñanza-aprendizaje como educación en línea, ¿no es cierto? Ya los MOOC y todo eso, los TICs, ya prácticamente están como para... Esa gente no va a tener acceso a las universidades en forma presencial siempre, entonces hay que tratar de beneficiarlos con eso. Educar a los ciudadanos en campos tecnológicos competentes, hacer una especie de educación digital de los ciudadanos, ¿no? A veces algunos tienen problemas hasta con la parte de computación, como decíamos, y los cajeros automáticos, si se quiere, ¿no? Y lo que para mí parece muy interesante es implementar un ingreso ciudadano llamado renta básica universal también. Billy Gates y otros hablaban de impuesto a los robots y hablaban también de una renta básica universal como un ingreso ciudadano, como una especie de fondo anticíclico, ¿no es cierto? Como un fondo fiduciario, un fondo anticíclico para resguardar a las personas. Lo que no pude creer yo es que lo que había leído es que primero que lo había propuesto Billy Gates, lo propuso Clinton, lo propuso Obama. No estamos hablando del socialismo en su más pura expresión. Y las 3 personas que estamos hablando, Billy Gates, segunda fortuna del mundo. Tenemos que promover una renta básica universal. Y donde se empezó a realizar es en Silicon Valley. El lugar más rico del planeta, o sea, para que la gente que se quedaba sin trabajo por desempleo tecnológico que está causando esta robotización y esta mecatronización, puedan tener acceso a esa renta básica. Lo que es paradójico es que, por ejemplo, la Federación Internacional de Robótica afirmó de que por cada robot que se instala en un entorno industrial, básicamente se crean 4,9 puestos de trabajo más, según Moretti y otros investigadores más. Por supuesto, fue refutado por otros investigadores que dicen que no, que ya se está, las actividades de alta y baja ranking, digamos, son las que, digamos, van a ser las que más, y con los oficios en los que más beneficiados van a estar con la nueva robotización. Las tareas medias, traductores, por ejemplo, ¿no es cierto?, y otras tareas de carácter intermedio van a ser las que más van a sufrir. Entonces, este ingreso ciudadano es importante porque ya los países desarrollados también lo tienen en cuenta, como fondo anticíclico. La propuesta termina así, ¿no es cierto? Es posible reconvertir esa matriz productiva y lo que va a promover, lo más importante para mí, es lo que sería promover una mayor inequidad social, una igualdad social y una movilidad social ascendente, que es otro término que está de moda, pero me pareció importante, digamos, para la región. Lo que a mí me sorprendió para cerrar la exposición es que no solamente la región, sino que también en algunos países desarrollados ya lo están viendo venir. Porque si se sigue robotizando y mecatronizando todos los sectores industriales y fabriles, y se sigue concentrando esa riqueza sin que esos dividendos digitales se distribuyan equitativamente, lo que va a suceder es que no van a tener a quién vender los productos. Porque esa gente que queda desempleada era la potencial compradora. Se está comprobado que los sectores medios bajos son los que más consumen cuando usted le coloca un peso en el bolsillo, ¿sí? Muchas gracias.